La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Con nosotros a esta hora, Homero Castañer, viceministro de Gobierno. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela. Un saludo a usted y a todos quienes nos siguen. Un gusto compartir este diálogo. Muchísimas gracias. Viceministro, han pasado ya más de 2 semanas desde que terminó el paro con la firma del acuerdo con el gobierno. ¿Ha mejorado ya en algo la situación del cantón desde que se firmaron estos acuerdos? Efectivamente, como usted lo indica, a principios de este mes hubo una paralización de actividades en el cantón Huaquillas, en el cantón fronterizo de la provincia del Oro, en donde personalmente asistí por delegación de la ministra Alexandra Vela a reunirme con las autoridades, con los sectores representantes de ese cantón, y se llegó a 3 puntos, ¿no? Primero era dar por terminada la paralización. Segundo, el análisis de la flexibilización de las medidas que se tomaron por el estado de excepción en la provincia del Oro, especialmente por el toque de queda. Y aquí quiero hacer un paréntesis, no es que ha sido un toque de queda discrecional o al gobierno se le ocurrió que tenía que ser la provincia del Oro en donde se ponga estas medidas, este estado de excepción que durarán hasta el 27 de agosto. Según el COE nacional, en donde tuve la oportunidad de asistir el 12 de agosto, la provincia del Oro es la primera provincia del país con contagios de la variante Delta. Y eso representa a que las alertas sigan encendidas allá, y en ese primer punto se logró flexibilizar los horarios, ¿sí? Es decir, este rato se aumentaron 2 horas para que puedan circular las personas, para que puedan estar abiertos los negocios, y especialmente en Huaquillas, el tercer punto, que nosotros ofrecimos de realizar una mesa de trabajo que se dio el día de ayer en el auditorio del municipio de Huaquillas, un poco para poner en contexto, Gisela, y a todos quienes nos siguen. Huaquillas es un cantón netamente comercial, no es un cantón agrícola, no es un cantón ganadero que tiene grandes industrias, grandes empresas, sino que vive del comercio. Así es. De un comercio binacional. Exacto. Porque justamente, viceministro, tengo acá unos datos para reforzar lo que usted nos está comentando, y es que justamente el cierre del puente internacional por casi 1 año y medio ha provocado una crisis pues que ha sido sin precedente en el cantón fronterizo, que justamente, como usted lo comentaba, pues dependía del intercambio comercial entre ambos países. Según Carlos Jumbo, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Huaquillas, el comercio movía antes en este sector, antes de la pandemia, hasta $3 millones al día, y ahora solo alcanza con las justas a llegar a $500,000, lo que mantiene al sector realmente preocupado. Y lo más preocupante es que, según estas mismas autoridades del sector, dicen que Huaquillas ya no puede más, que el plazo del comité del paro ya concluyó y que las conversaciones con el gobierno no han dejado frutos, al parecer. Bueno, nosotros como gobierno nacional hemos cumplido la palabra, les atendimos, recibimos las peticiones, realizamos las gestiones para que se flexibilice de manera técnica los horarios del toque de queda, y ayer, casi 4 horas, recibimos en una mesa interinstitucional en donde estaban representantes de 13 instituciones y ministerios, porque estuvo Aduanas, Migración, Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Salud, Agricultura, estuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores, esos petitorios. Pero también quiero ser claro que hay temas que no van a ser de fácil solución. Es entendible. Primero hay que hacer un análisis por el tema del COVID, que nos está afectando gravemente, y que las cosas no se pueden desvanecer o las decisiones no se pueden tomar sin un soporte técnico. Por eso el análisis. Pero ¿cuánto tiempo más se va a discutir este tema para que por ejemplo, se retome la apertura del comercio binacional por este paso fronterizo, que es lo que más les está afectando? A ver,
existe, según la decisión de ambos países, el paso de carga. Hay el paso por el Puente de la Paz, ahí está circulando carga de lado y lado, tanto de Perú y Ecuador. Pero en el puente binacional, que le cuento, duele ver cómo está esa situación, está con vallas. Al otro lado, en Aguas Verdes, ayer estaban en paro porque el gobierno peruano ha decidido extender el cierre de la frontera. Y todo lo que podamos hacer como gobierno ecuatoriano, llámese tema de vacunación, de agilizar el tema, de aumentar el tema de vacunación, de los controles de bioseguridad, del tema de reactivación económica, del tema del trabajo articulado de aduana, de migración, para que pueda Huaquillas reactivarse, no depende solo del Ecuador. Perú es otro país, tiene otra normativa, recién tiene otro gobierno que está posesionado y que ha tomado decisiones también en función de lo que está sucediendo. Mientras nosotros en el Ecuador estamos ya por la vacunación desde de los 12 años, en Perú están por la vacunación recién de los 40 años. Y un dato importante es que en Perú se tiene la tasa más alta de mortalidad por COVID-19, entiendo que en una de las tasas más altas de toda América. Después de Estados Unidos creo que está ahí Brasil. Es preocupante la situación que vive Perú. Pero sin embargo, insisto, porque también de parte de Ecuador hay que poner límites en este tema de la discusión, ¿no? Porque la necesidad es urgente. ¿Tienen las mesas de trabajo un plazo fijo para presentar los resultados? Porque mira, aquí le leo un tuit que acabo de chequear en este momento. Dice que una reunión entre delegados del gobierno y del sector productivo de Huaquillas terminó sin ninguna resolución concreta. Entonces, estamos viendo que la gente se está desesperando. Lo que aspiraban y el denominador común de la discusión era la reapertura del puente binacional. Y nosotros no fuimos a mentirles, fuimos a decirles la verdad. Nosotros podemos trabajar articuladamente con los diferentes ministerios y estar listos y preparados para que la Cancillería y a nivel diplomático se hagan las gestiones con el vecino país para un mecanismo de reapertura que puede ser parcial, que puede ser por días, que puede ser a lo mejor con condiciones de bioseguridad, se me ocurre con pruebas, podría ser con certificados de vacunación, pero ayer no iba a solucionarse. En 15 días no va a solucionarse un problema que no lo ha elegido el gobierno ecuatoriano. Estamos en una pandemia. Igual pasa en la frontera norte, Gisela. En la frontera norte también hay complicaciones con las regulaciones y las disposiciones del gobierno colombiano. Y en ese sentido, quiero ser claro que nosotros como gobierno no quiere decir que nos hemos puesto una venda en los ojos y que no entendemos lo que está viviendo los ciudadanos, los hermanos de Huaquillas, que realmente es grave, es complicado, porque quiero contarle que hay este cierre del puente binacional ha hecho que los pasos clandestinos, los pasos ilegales de contrabando, de personas ilegales que ingresan y salen del país, se hayan triplicado. Es muy difícil este rato por la fuerza pública, por el ejército, por la Policía Nacional, controlar esta situación. Hay que tomar decisiones, pero estas decisiones no pueden ser unilaterales. Es entendible que también depende de las decisiones que se tomen en el país vecino, eso es claro y entendible, pero también las provincias afectadas, la provincia del Oro, pues ha hecho algunas otras propuestas sobre temas que podrían en algo compensar la crisis que están viviendo, como hicieron 10 pedidos, entiendo, puntuales, y esperan en los próximos 15 días una respuesta a sus pedidos. Entre ellos, el sector está pidiendo, según entiendo, el sector productivo de Huaquillas pide que se considere una reducción al 6% del cobro del impuesto al valor agregado, del IVA. Esto está en análisis, ¿se lo va a aceptar? Bueno, hay temas en el tema de la remisión de multas, de intereses, de impuestos. Eso el gobierno nacional no puede solucionarlo por decreto. Hay un compromiso del presidente de la República frente a este impuesto del 2% a las microempresas sobre las ventas, que va a ser considerado en la ley económica urgente, y eso tiene que pasar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Es decir, no es falta de voluntad del gobierno y que podría solucionarse y decir, este momento
reducimos los impuestos o este momento hay una remisión de deudas. Esto tiene que pasar a un proyecto de ley. Y claro, estuvieron presentes asambleístas del Oro en las 2 reuniones que hemos tenido y que he estado yo personalmente allá, y que hemos sido claros y que hay ciertos temas que sí pueden ser articulados y que hemos tomado decisiones, por ejemplo, el tema de agricultura, el tema de agrocalidad, el tema del comercio de temas de perecibles, el tema de comercio de hidrobiológicos, el tema de la pesca, que tiene que ser analizado y son decisiones administrativas. El tema, imagínese, Gisela, que se incauta a veces mercadería allí, perecible en la aduana, y esa mercadería se pudre, se daña. Esa mercadería podría ir muy bien para personas que más lo necesitan y que se necesita un cambio de la normativa sobre esa mercadería incautada, que no solo es temas de televisores, temas de electrodomésticos, sino también es tema de alimentos que son incautados y que tienen que destruirse allí en la aduana, y esos son los temas que vamos a trabajar. ¿Y no qué hay del tema de la reducción del IVA al 6%, que es uno de los puntos que habían planteado también? No, eso realmente es una situación muy compleja. Poner un IVA diferenciado en un sector del país, eso realmente no está dentro del trabajo de la hoja de ruta. Pero, viceministro, de lo que hemos conversado ahora, pues usted ha sido muy claro y ha dado su explicación, pero parece que varios de los puntos que están pidiendo no son factibles de realizar por parte del gobierno. Esto quiere decir que estaríamos a puertas de que se realice otra paralización del sector, porque realmente están desesperados, y usted acaba de decir, obviamente, con la explicación que para mí es muy clara, pero no sé si ellos dentro de la provincia están de acuerdo o entendieron la explicación del gobierno de por qué no puede dar paso a sus pedidos. A ver, hemos sido claros. Yo personalmente les he pedido que dejen de llamarse comité de paro, que se llamen comité de reactivación económica, que busquemos los mecanismos para esta situación. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha ofrecido desde el día de ayer establecer ya las posibilidades, los nexos sobre la temporalidad, sobre los plazos que se puede dar este tema de la reapertura de comercio en el puente binacional. Ya digo, es un problema que también le atañe al Perú, que también le tiene desesperada a la gente peruana del otro lado de la frontera. Sin embargo, una paralización, Gisela, un bloqueo, quema de llantas, eso no va a reactivar nada. Totalmente de acuerdo, viceministro. La situación. Pero usted ha sido claro en qué es lo que han planteado respecto a los pedidos del sector en la frontera con Perú. ¿Qué pasa ahora con las propuestas que plantea el gobierno? ¿Cuáles son? ¿Qué propuestas ha planteado el gobierno para justamente dar alternativas a este sector? Bueno, nosotros en el marco de las competencias de cada uno de los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno tiene el tema de seguridad, el manejo del tema de migración, el tema de agricultura, el tema de agrocalidad lo maneja otro ministerio, el tema de aduanas, hay una Secretaría Nacional de Aduanas. Cada uno de los ministerios y de las secretarías, con los pedidos que se realizaron ayer, con la reunión que mantuvimos, porque ojo, Gisela, no es que solo recibimos los pedidos, sino nos quedamos las autoridades discutiendo cuáles podrían ser los mecanismos de acción para mejorar la situación, para que justamente... ¿Cuáles son esos mecanismos de acción? ¿Cuáles? Porque los que ellos han pedido, usted ha sido claro en que no se puede dar paso. Por razones distintas, porque el Estado no puede, porque no le compete al gobierno, porque también tiene que tomarse en cuenta la decisión del vecino país. ¿Cuáles son las alternativas concretas que plantea el gobierno para decir, bueno, entonces, si no podemos darles esto, vamos con esto para que no se paralicen nuevamente? Inicialmente, completar el tema de la vacunación. Principal, estuvo ahí los representantes del Ministerio de Salud. Hay que completar este tema porque debemos tener no solo a la población fronteriza, toda la población ecuatoriana inmunizada lo más rápido posible. Imagínense que hay gente del Perú que pasa al Ecuador, que les cobran, porque en estos pasos ilegales, en estos pasos clandestinos les cobran, les hacen un tour para ir a vacunarse, y por el tema de los acuerdos que se tienen en la zona de frontera con la tarjeta
de ser de zona de frontera tienen acceso a llegar a los centros de vacunación. Apretar el acelerador en el tema de vacunación para estar listos para este tema. Segundo, el tema de Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana, el acercamiento que se tiene que hacer con las autoridades peruanas. Tercero, el tema de los productos que se comercializan ahí, en el tema de agricultura y ganadería, el tema de la cebolla, de la uva peruana, el tema de la manzana, que es bastante el dinero que mueve en el tema de comercio, y viceversa, lo que va de pesca del Ecuador hacia el Perú. Y cuarto, hay un tema puntual que tiene que ver con el tema de límites de Huaquillas, Gisela. Huaquillas no tiene este rato límites establecidos, definidos, y eso le impide que como zona de frontera pueda acceder a ciertos beneficios como la ley de desarrollo fronterizo, como el tema de una zona de libre comercio, porque tiene un conflicto en su constitución, en la constitución desde 1980, cuando se formó el... Parece que algo y eso está dentro de la Asamblea Nacional, y los asambleístas del Oro han sido los encargados que tienen que activar ese tema en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados para que eso se convierta en ley y tenga los límites establecidos. Ok, asambleísta, tengo que cerrar, pues se nos acaba el tiempo, pero estas mismas medidas que usted acaba de mencionar, que es para el sector de Huaquillas en la frontera con Perú, viceministro, va a también planteárselas para la frontera norte, para la frontera con Colombia, estas zonas que también usted ha mencionado han sido muy afectadas por la pandemia y por los bloqueos. Así es, y en la frontera norte tenemos un tema adicional. Yo personalmente estuve en Tulcán, en la provincia de Carchi. Imagínense que allí los transportistas en el puente Rumichaca entregan a un tripulante colombiano sus vehículos, cosa que no pasa con los colombianos que ingresan al Ecuador, que tienen que ir a descargar en Ipiales con otros choferes, y allí hay un tema de acuerdo de los ministerios de transporte. Ahí entra el Ministerio de Transporte que tiene que ponerse de acuerdo con la ministra Orozco, que es la ministra de Transporte de Colombia, sobre esa discriminación que se da con los choferes ecuatorianos que tienen que entregar sus vehículos, y ya pasó, por ejemplo, un accidente con un vehículo, con un camión ecuatoriano, y que no hubo responsable. Tiene que ser el trato igualitario de lado y lado. Esperemos entonces, viceministro, que la situación se aclare pronto y que pueda normalizarse estos sectores y se les pueda ayudar, porque si no nos vemos cerca más paralizaciones en las fronteras, es lo que han dicho las autoridades, porque están desesperados por la situación que están viviendo. Vamos cerca, Gisela, vamos cerca, pero tomemos las decisiones con mesura, si las tomamos a tropezones, a lo mejor cometeríamos errores frente a esta situación tan dura que hemos pasado. No queremos a lo mejor seguir en estados de excepción, en confinamientos, más enfermos, más fallecidos, porque dentro de todo esto, si bien sabemos que hay un tema de comercio, de desesperación económico, pero primero está la salud. Así es, sin salud no tenemos nada. Muchísimas gracias, viceministro. Gracias a ustedes. Una buena tarde. Agradecemos a Homero Castañer, viceministro de Gobierno, por habernos acompañado en esta entrevista. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.